Mi nombre es, bueno, en estos días, me llamo Hisashi Midoriya. Pero en el fondo, siempre seré All for One. No es un título que se quite como un abrigo viejo. Es parte de mí, grabado en cada célula, en cada Kirk que he absorbido a lo largo de los años. He vivido en las sombras de este mundo caótico, donde los quirks definen quién eres, quién mandas y quién cae. Un mundo donde el poder es la única moneda real, y yo lo he acumulado todo. Desde que emergí en esa era de caos, cuando los quirks brotaron como una plaga divina, he sido el rey invisible, el que roba, el que da, el que destruye. Pero incluso los reyes se cansan de su trono solitario. Todo cambió cuando decidí construir una fachada. No fue por capricho. Era estrategia pura al principio. Necesitaba un refugio, un disfraz que me permitiera moverme entre la sociedad sin levantar sospechas. Elegí un Kirk simple, uno que había tomado hace décadas. Escupir fuego. Fácil de controlar, vistoso pero no amenazante. Me inventé una vida. Hisashi Midoriya, un hombre común de mediana edad, con un trabajo en exportaciones que justificaba mis viajes frecuentes. Me instalé en un barrio tranquilo de Musutazu, lejos de los focos de los héroes y villanos. Era perfecto. Nadie mira dos veces a un tipo que parece un oficinista aburrido, con una sonrisa amable y un Kirk que solo usa para encender barbacoas en las fiestas vecinales. Y entonces, la encontré a ella. Inko. Dios, ¿cómo suena eso ahora, tan simple, tan humano? La vi por primera vez en una cafetería cerca de mi casa. Estaba lloviendo, y ella entró empapada, con una sonrisa nerviosa mientras pedía un té caliente. Su Kirk era atracción de objetos pequeños, nada impresionante, pero la forma en que lo usaba para recoger monedas caídas o arreglar un botón suelto, era como si el mundo se doblara gentilmente a su voluntad, sin violencia. Yo, que siempre había forzado el poder, me sentí intrigado. Empecé a frecuentar el lugar, fingiendo coincidencias. Conversaciones triviales al principio. El clima, los héroes en las noticias, lo estresante que era el trabajo. Pero poco a poco, se volvió real. Su risa era genuina, su bondad no era una máscara. Me contó de su vida solitaria, de sus sueños de una familia normal en un mundo loco. Y yo me encontré contándole verdades a medias. Sobre mi pasado viajero, sobre cómo anhelaba estabilidad. No sé en qué momento el disfraz se volvió piel. Me enamoré, no como un villano planeando una conquista, sino como un hombre que descubre que el corazón aún late bajo el acero. El mundo en el que vivo es un circo de máscaras. Quirks por todas partes. Algunos vuelan, otros destruyen ciudades con un pensamiento. Los héroes posan como salvadores, pero yo sé la verdad. Son solo peones en un juego más grande. Olmig, ese símbolo de paz ridículo, patrulla las calles mientras yo me río en silencio desde mi sofá. Pero con Inko, el mundo se sentía diferente. Más pequeño, más cálido. Caminábamos por parques, veíamos películas, cocinábamos cenas simples. Mi Kirk de fuego se convirtió en un truco para impresionar. Encendía velas románticas o asaba marshmallows en nuestras salidas. Por primera vez, el poder no era para dominar, sino para compartir. El día más feliz, eso fue el nacimiento de Izuku. Nuestro hijo. Inko estaba exhausta en el hospital, pero su sonrisa cuando lo sostuvo por primera vez iluminó la habitación más que cualquier Kirk. Yo lo tomé en brazos, y por un instante, vi mi legado no en la destrucción, sino en esos ojos verdes curiosos. Izuku nació Kirkles, lo supimos pronto, pero eso no importaba. En ese momento, pensé, esto es real. Puedo dejarlo todo atrás. Consideré abandonar mi pasado, de verdad. Disolver mis redes, entregar mis quirks acumulados a la nada. Ser solo Hisashi, el padre que va a los juegos de béisbol y cuenta historias antes de dormir. Mizuku, un niño normal, libre de mi oscuridad. Pero el tormento llegó sigiloso, como una sombra que no puedes robar. Cada noche, mientras Inko dormía a mi lado, los recuerdos me asaltaban. Las vidas que había tomado, los quirks que gritaban en mi interior como almas atrapadas. ¿Podía un monstruo como yo merecer esto? El mundo de los héroes se cerraba alrededor mío. Olmigt estaba cerca, y mis planes antiguos no se detenían solos. Izuku crecía, soñando con ser un héroe, y yo veía la ironía cruel. Mi hijo admirando a mi enemigo. El tormento se volvió insoportable. ¿Qué pasaría si descubrían mi fachada? ¿Si mi pasado los arrastraba al abismo? Al final, el abandono fue inevitable. No por cobardía, sino por protección. Les dije que era un viaje de trabajo largo, pero sabía que no volvería. Dejé una nota, dinero, promesas vacías. Inko lloró, y Izuku preguntó por papá durante meses.
Pero en las sombras, sigo vigilando. All for One no muere fácilmente, pero Isashi fue lo más humano que he sido. Y duele, más que cualquier Kirk que me hayan quitado. Izuku Midoriya siempre había sido un niño soñador, atrapado en un mundo donde los quirks definían el valor de una persona. Desde pequeño, admiraba a los héroes en la televisión, con All Might como su ídolo supremo, ese símbolo de paz que sonreía incluso en las peores tormentas. Pero su propia vida no era un cómic heroico, era un recordatorio constante de su defecto. Kirkless. Sin poder. Un término que los doctores pronunciaban con lástima, y que sus compañeros de clase, especialmente Katsuki Bakugo, usaban como arma para burlarse de él. Deku, lo llamaban, un apodo que significaba inútil. Y en el fondo, Izuku se preguntaba si tenían razón. Su familia había sido su refugio, al menos al principio. Papá, Isashi Midoriya, era un hombre alto y misterioso, con un quirk simple: escupir fuego. No lo usaba mucho, solo en momentos divertidos, como cuando encendía la parrilla en las barbacoas familiares o creaba pequeñas llamas para iluminar cuentos antes de dormir. Mamá, Inko, era cálida y protectora, su quirk de atracción de objetos pequeños siempre listo para arreglar un juguete roto o atraer una galleta perdida bajo el sofá. Y luego estaba su hermana menor, Imari, de solo 6 años, con un quirk que acababa de manifestarse. Telequinesis básica, capaz de empujar o atraer cosas con la mente. Era como una versión infantil del de mamá, y Mari lo usaba para hacer travesuras, como flotar sus juguetes por la habitación. Pero todo eso empezó a desmoronarse cuando papá se fue. Izuku tenía 8 años entonces. Recordaba el día con una claridad dolorosa, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Era una tarde de otoño, con hojas naranjas crujiendo bajo los pies. Papá había dicho que tenía un viaje de trabajo largo, algo sobre exportaciones a otro país. Izuku no entendía del todo, pero lo abrazó fuerte, oliendo el aroma familiar a humo sutil que siempre lo acompañaba. «Vuelve pronto, papá. Te voy a extrañar», le dijo, con los ojos brillantes de inocencia. Isashi lo miró con una expresión que Izuku no pudo descifrar en ese momento. Una mezcla de ternura y algo oscuro, como arrepentimiento. «Cuida de tu mamá y tu hermana, Izuku». «Sé fuerte», respondió, revolviéndole el cabello verde antes de subir al taxi. La puerta se cerró, y el auto se alejó, dejando un vacío que crecía con cada día. Al principio, eran cartas y llamadas esporádicas. «Estoy ocupado, pero los quiero», decía papá. Mamá sonreía al leerlas, pero Izuku notaba cómo sus ojos se humedecían. Y Mari preguntaba por él todo el tiempo. «¿Cuándo vuelve papá? ¿Me traerá un regalo?» Pero las comunicaciones se espaciaron. Semanas se convirtieron en meses. Mamá empezó a trabajar más horas en una oficina, atrayendo papeles con su quirk para mantener el ritmo. Izuku se encargaba de Imari después de la escuela, cocinando cenas simples y ayudando con la tarea. Intentaba ser el hombre de la casa, como papá le había pedido, pero el abandono lo carcomía por dentro. «¿Por qué nos dejó?», se preguntaba en la noche, mirando el techo. Soñaba con ser un héroe, no solo para salvar a otros, sino para probar que valía algo, que no era el Kirkless inútil que todos decían. Los años pasaron, y el abandono se convirtió en una herida abierta. Izuku ahora tenía 14 años, en su primer año de secundaria. La escuela era un infierno. Bakugo, con su quirk de explosiones, lo hostigaba sin piedad. «Deku, sigues siendo un perdedor sin quirk. ¿Por qué no te rindes ya?», le gritaba en los pasillos. Izuku tomaba notas obsesivamente sobre héroes, analizando quirks en su cuaderno, soñando con la UA, la Academia de Héroes. Pero en casa, las cosas no eran mejores. Mamá fingía normalidad, pero sus sonrisas eran falsas, como máscaras agrietadas. Y Mari, ahora de 10 años, se había vuelto más callada, practicando su telequinesis en secreto, como si temiera que su poder la hiciera diferente. Y entonces llegó ese día fatídico, el que lo cambiaría todo. Era un atardecer nublado, después de clases. Bakugo y sus amigos lo habían acorralado en un callejón cerca de la escuela, como tantas veces. «Mira a este idiota, pensando que puede ser un héroe», se burló Bakugo, chasqueando los dedos para crear pequeñas explosiones. Izuku retrocedió, balbuceando. «Kacchan, por favor, no quiero pelear. Solo déjame ir». Pero Bakugo no escuchaba. Avanzó, lanzando una explosión que chamuscó la camisa de Izuku y lo tiró al suelo. Los golpes llovieron. Puñetazos, patadas, risas crueles. Izuku se acurrucó, protegiéndose la cabeza, lágrimas mezcladas con sangre en su rostro. «Eres patético, Deku.
Tu papá te abandonó porque sabía que eras un fracaso. Escupió Bakugo, dándole una patada final en las costillas. Algo se rompió dentro de Izuku en ese momento. No solo el dolor físico, sino algo más profundo. Extendió la mano instintivamente, tocando el brazo de Bakugo en un intento desesperado de empujarlo. Pero en lugar de un simple toque, sintió una oleada de energía oscura, como un torrente negro que fluía de él. El brazo de Bakugo giró violentamente, un chasquido horrendo resonando en el aire mientras el hueso se rompía en un ángulo imposible. Bakugo gritó de dolor, cayendo hacia atrás, sus amigos paralizados por el shock. ¿Qué demonios hiciste, Deku? Aulló, sosteniendo su brazo roto. Izuku miró su mano, temblando. No entendía. ¿Qué había pasado? El pánico lo invadió. Se levantó tambaleando y corrió como si el mundo se estuviera derrumbando detrás de él. Las calles pasaban borrosas, el corazón latiéndole en los oídos. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. No puede ser. ¿Un Kirk? Después de todo este tiempo. Corrió hasta llegar a casa, jadeando, cubierto de moretones y sangre. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba mamá, Inko, esperándolo en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era falsa, como siempre lo había sido desde que papá se fue. Izuku. ¿Qué te pasó? Ven, déjame ayudarte, dijo, extendiendo la mano, pero su voz sonaba hueca, como un eco. Izuku se detuvo en el umbral, el pecho subiendo y bajando. Lo sabía. Lo había sabido por años, pero el dolor de la paliza y el shock del Kirk lo empujaron al borde del colapso. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué papá nos dejó? ¿Por qué finges que todo está bien cuando no lo está? Las palabras salieron en un torrente, ahogadas en sollozos. He intentado ser fuerte. He intentado cuidar de ti y de Imari. Pero él se fue, y tú solo sonríes como si nada. ¿Sabes lo que me hacen en la escuela? ¿Sabes que hoy casi me matan? Y ahora esto. Toqué a Kacchan y su brazo se rompió. ¿Qué soy yo? ¿Un monstruo? Inko se congeló, su sonrisa desvaneciéndose en una máscara de ira y miedo. Sus ojos, usualmente suaves, se endurecieron. Izuku, cállate. No entiendes nada. Tu padre, él tenía que irse. Por nosotros. Por ti. Pero Izuku no podía parar. Mentira. Nos abandonó. Y tú lo dejas. ¿Por qué no luchas por él? ¿Por qué no luchas por mí? Avanzó un paso, las lágrimas cayendo. Inko retrocedió, y entonces, en un arrebato, usó su Kirk. Un cuchillo de la cocina flotó hacia ella, atraído por su poder. Basta, Izuku. No sabes lo que dices. El cuchillo voló hacia él, cortando superficialmente su brazo. Izuku gritó de dolor, pero no se defendió. No podía. Era su mamá. Mamá. ¿Por qué? Imari apareció en la puerta de la sala, ojos abiertos de terror. Mamá. Izuku. ¿Qué pasa? Inko, ciega por la rabia acumulada, el abandono, la soledad, el miedo a que Izuku heredara algo oscuro de su padre, levantó el cuchillo de nuevo, apuntando al pecho de Izuku. Tienes que callarte. No arruines todo. El cuchillo descendió, pero Imari actuó. Con un grito, extendió las manos, y su telequinesis empujó a Izuku con fuerza, lanzándolo fuera de la casa, rodando por el porche hasta la acera. Lárgate. Déjanos y no vuelvas. Chilló Imari, lágrimas en sus ojos, protegiendo a su mamá de lo que fuera que estaba pasando. La puerta se cerró de golpe. Izuku se quedó allí, en el suelo frío, el mundo girando. El dolor en su brazo, en su cuerpo, palidecía ante el agujero en su corazón. Lloró, sollozos profundos que sacudían su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Se levantó lentamente, tambaleando, y empezó a caminar. Sin rumbo, solo adelante, las luces de la ciudad borrosas por las lágrimas. El Kirk que acababa de descubrir, ese poder retorcido de girar y romper, lo aterrorizaba. ¿Era eso lo que papá había dejado atrás? ¿Un legado de oscuridad? Izuku caminó y caminó, solo en un mundo de quirks, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar donde encajar. La lluvia empezó a caer como si el cielo mismo estuviera llorando por él. Izuku caminaba por las calles de Musutafu con las manos hundidas en los bolsillos de su uniforme escolar empapado, la cabeza gacha, el cabello verde pegado a la frente. Cada paso era pesado, como si el peso de lo que acababa de pasar le aplastara los hombros. No tenía rumbo. Solo caminaba. Lejos de casa. Lejos de mamá. Lejos de Imari. Lejos de todo lo que acababa de romperse en pedazos irreparables. La ciudad lo rodeaba con su brillo cruel.
Pasó por una tienda de héroes donde un maniquí con el traje de All Might sonreía eternamente desde el escaparate. Izuku se detuvo un segundo, mirando su reflejo en el vidrio mojado. Moretones en la cara, sangre seca en la comisura de la boca, ojos hinchados de tanto llorar. Detrás del cristal, familias felices compraban merchandising, niños riendo mientras sus padres les compraban figuras de Endeavor Aux. Izuku nunca había tenido eso. Nunca había tenido un padre que se quedara, una madre que no fingiera sonrisas rotas, una hermana que no lo empujara fuera de su vida con un grito de lárgate y no vuelvas. Todo lo que nunca tuvo lo golpeaba ahora como gotas frías en la piel. Y luego estaba el miedo. No el miedo a la escuela, ni a Bakugo, ni siquiera a la soledad. Era un miedo nuevo, visceral, que le apretaba el pecho como una garra. ¿Qué soy? Se repetía en silencio. Había tocado el brazo de Kacchan y lo había roto como si fuera una rama seca. ¿Y si tocaba a alguien más? ¿Y si lastimaba a un niño? ¿A un desconocido? ¿A cualquiera? Sus manos temblaban dentro de los bolsillos. Las sacó un segundo para mirarlas. Parecían normales, pero sabía que no lo eran. Eran armas. Monstruos disfrazados de dedos. Un oficial de policía que patrullaba la calle lo vio. Era un hombre de mediana edad, con un kirt que hacía que su uniforme brillara ligeramente bajo la lluvia. Oye, chico. ¿Estás bien? Ven aquí un momento, pareces herido. Izuku no volteó. El pánico lo atravesó como un rayo. Me van a atrapar. Me van a encerrar. Van a decir que soy un villano. Sus piernas se movieron solas. Corrió. Corrió bajo la lluvia, esquivando paraguas, saltando charcos, el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. El oficial gritó algo detrás de él, pero el sonido se perdió en el ruido de la ciudad y en su propia respiración entrecortada. Corrió hasta que los pulmones le ardieron y las piernas le temblaron. Las calles se volvieron más anchas, más iluminadas. Había llegado al centro de Musutazu, donde los edificios altos brillaban con neones y pantallas gigantes, transmitían noticias de héroes salvando el día. La gente pasaba a su alrededor, ajena, hablando por teléfono, riendo, viviendo vidas normales. Izuku tropezó con el borde de una acera y cayó de rodillas en medio de la plaza principal. La lluvia golpeaba su espalda como latigazos. Intentó levantarse, pero el mundo giró. Tocó el piso con las palmas abiertas, buscando apoyo, y entonces lo sintió. Una vibración sutil, como si la tierra misma respondiera a su toque. El suelo tembló ligeramente bajo sus manos. Unos pocos transeúntes se detuvieron, confundidos. ¿Fue un terremoto?, murmuró alguien. Izuku levantó la vista. Entre la multitud, una figura destacaba. Una heroína profesional, con látigo en mano y un traje ajustado que dejaba poco a la imaginación. Midnight. La heroína R. Rated. La había visto en las noticias, siempre con esa sonrisa seductora y esa actitud confiada. Estaba patrullando, probablemente alertada por el reporte del oficial. Sus ojos se encontraron con los de Izuku, y el miedo de él se multiplicó por 1000. No me mires así, susurró Izuku. El pánico explotó dentro de él. Todo en un radio de 30 metros empezó a girar. No era un giro suave. Era violento, descontrolado, como si el mundo entero se hubiera convertido en un tornado invisible. Los postes de luz se torcieron, los autos estacionados chirriaron mientras sus llantas se levantaban del suelo y giraban en el aire, los vidrios de las vitrinas estallaron en espirales de fragmentos que danzaban como estrellas rotas. La gente gritaba, cayendo, siendo arrastrada por la fuerza centrífuga. Un hombre fue lanzado contra una pared, una mujer perdió el equilibrio y rodó varios metros. Izuku soltó un grito desgarrador, un sonido que no parecía humano. Era puro terror, puro dolor, puro rechazo a lo que era. Midnight reaccionó rápido. Extendió su látigo y liberó su kyok. Un aroma somnífero se expandió en la lluvia, dulce y pesado. Izuku lo inhaló sin querer. Sus ojos se nublaron, el giro cesó de golpe, los objetos cayeron con estrépito, los autos aterrizaron con crujidos metálicos, y él se desplomó hacia adelante, inconsciente. Cuando despertó, el mundo era gris y frío. Estaba atado. Brazos y piernas inmovilizados con cuerdas reforzadas y grilletes de Kirk supresión que le apretaban las muñecas como brazaletes de plomo. Sentado en una silla de metal en una sala de interrogatorios de la oficina de policía. Las luces fluorescentes le dolían en los ojos. Frente a él, dos heroínas. Midnight estaba de pie, brazos cruzados, expresión dura. A su lado, Ms. Hoke, con su traje verde y esa sonrisa perpetua que ahora parecía forzada. Estaban discutiendo en voz baja.
No puedes hablarle así a un niño, Nemuri. Está aterrado. Aterrado o no, casi mata a 20 personas, Emi. Destruyó media plaza. Si no hubieras estado cerca para evacuar a los civiles, habría sido una masacre. Es un menor. Mira su cara. No sabe ni qué le pasó. Eso no cambia el hecho de que es peligroso. Necesitamos saber qué Kirk es ese y quién lo entrenó. Izuku parpadeó, intentando enfocar. Su mente era un borrón. Recordaba la lluvia. Recordaba correr. Recordaba algo horrible. Pero los detalles se escapaban, como agua entre los dedos. Era como si su cerebro hubiera levantado un muro para protegerlo. Solo quedaba el eco del miedo y una certeza aplastante. No podía volver a casa. Las dos heroínas se dieron cuenta de que había abierto los ojos. Ms. Hoke se acercó primero, agachándose un poco para estar a su altura. Su voz era suave, casi juguetona, pero había preocupación genuina debajo. Oye, amiguito, tranquilo, ¿sí? Respira hondo. ¿Sabes quiénes somos, verdad? Somos héroes. Queremos ayudarte. Yo soy Ms. Hoke, y esta de aquí es Midnight. No te vamos a hacer daño, ¿ok? Solo queremos entender qué pasó. Midnight buzó, interrumpiendo sin paciencia. Casi matas a 20 personas, chico. Destruiste propiedad pública, heriste civiles. ¿Acaso no sabes lo que haces? Eres peligroso. Te trajimos aquí porque no podíamos dejarte suelto en la calle. Estás en la oficina de policía central. Y si no cooperas, esto se va a poner feo. Ms. Hoke giró la cabeza hacia ella con una mirada que claramente decía: ¿en serio estás hablando así? Nemuri, por favor. Es un niño. Míralo. Está temblando. Izuku solo podía mirarlas, confundido. Su voz salió ronca, apenas un susurro. Yo, no recuerdo, ¿qué hice? Solo corrí, y luego, todo se puso oscuro. Midnight entrecerró los ojos. No juegues al inocente. Vi el video de las cámaras de seguridad. Tocaste el suelo y todo empezó a girar como en un maldito carrusel de la muerte. La gente volaba por los aires. Autos destrozados. Vidrios por todos lados. ¿Quieres que te muestre las imágenes para que recuerdes? Izuku negó con la cabeza, lágrimas frescas brotando. No, no quiero, por favor, no sé qué pasó, solo sé que no puedo volver a casa, mi mamá, mi hermana, ellas, me echaron. Ms. Hoke se sentó en la mesa frente a él, ignorando la mirada de reproche de Midnight. ¿Te echaron? ¿Qué pasó en tu casa, pequeño? Cuéntame. Poco a poco. Nadie te va a juzgar aquí. Izuku tragó saliva. Las palabras salieron entrecortadas, como si le doliera decirlas. Mi papá se fue hace años, mamá siempre finge que está bien, hoy, en la escuela, me golpearon, mucho, y entonces, toqué a alguien, y se rompió, corrí a casa, le dije todo, y mamá, ella, levantó un cuchillo, mi hermana me empujó afuera, me dijo que me largara, que no volviera, y yo, solo caminé, y luego la lluvia, y el oficial, y corrí, y griega. Y no sé más. Midnight se pasó una mano por el cabello, exasperada. Genial. Un Kirk que acaba de manifestarse, trauma familiar, y un poder de rotación masiva. Esto es un desastre esperando a pasar. Ms. Hoke la ignoró y se inclinó más hacia Izuku. Oye, Izuku, ¿verdad? Ese es tu nombre, lo leí en tu identificación escolar. Escúchame. Lo que pasó hoy no fue tu culpa. Los quirks a veces se despiertan en los peores momentos, y cuando hay mucho miedo, mucho dolor, se descontrolan. Pero eso no te hace malo. Te hace alguien que necesita ayuda. ¿Entiendes? Izuku la miró, los ojos vidriosos. ¿Y si lastimo a alguien más? ¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si soy un villano? Ms. Hoke sonrió, esta vez de verdad, aunque triste. No eres un villano, Izuku. Eres un chico asustado con un Kirk muy fuerte que no entiende todavía. Y para eso estamos nosotras. Para ayudarte a entenderlo. Para enseñarte a controlarlo. Pero tienes que confiar un poquito en nosotras, ¿sí? ¿Puedes hacer eso? Izuku bajó la mirada a sus manos atadas. Las cuerdas le cortaban la piel, pero el dolor físico era nada comparado con el vacío dentro. No tengo a dónde ir, murmuró. Midnight suspiró, suavizando un poco la voz por primera vez. Por ahora, te quedas aquí bajo custodia protectora. Hablaremos con servicios sociales. Encontraremos un lugar seguro. Pero tienes que decirnos todo lo que recuerdes de tu Kirk. ¿Cómo se siente? ¿Qué pensaste cuando pasó? Izuku cerró los ojos. Intentó recordar.
Solo fragmentos. El grito, el giro, el terror. Se siente, como si todo dentro de mí quisiera romperse, y rómpelo de afuera, no lo controlo, solo, pasa. MS. Hoke puso una mano en su hombro, con cuidado. Entonces empezaremos por ahí. Paso a paso. No estás solo en esto, Izuku. Te lo prometo. Pero en el fondo, Izuku no estaba seguro de creerle. Porque aunque no recordara los detalles exactos de la plaza, sentía en los huesos que algo oscuro había despertado dentro de él. Algo que quizás había estado durmiendo desde que su padre se fue. Algo que quizás, venía de él. Y mientras las dos heroínas seguían hablando entre ellas sobre protocolos y evaluaciones, Izuku solo podía pensar en una cosa. No puedo volver. Nunca más. La lluvia